En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos maduras en el surco y en la mies. Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita, y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces, mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2. Hermanos, transcurridos 14 años, subí otra vez a Jerusalén en compañía de Bernabé, llevando también a Tito. Subí por una revelación. Les expuse el evangelio que predico a los gentiles, aunque en privado a los más representativos, por si acaso mis afanes de entonces o de antes eran vanos. Al contrario, vieron que Dios me había encargado de anunciar el evangelio a los gentiles como a Pedro de anunciarlo a los judíos. El mismo que capacita a Pedro para su misión entre los judíos, me capacita a mí para la mía entre los gentiles. Reconociendo pues el don que he recibido, Santiago y Pedro y Juan, considerados como columnas, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de solidaridad, de acuerdo en que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Una sola cosa nos pidieron, que nos acordáramos de sus pobres, y esto lo hemos tomado muy a pecho. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que encararme con él porque era reprensible. Antes de que llegaran ciertos individuos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero cuando llegaron aquellos, se retrajo y se puso aparte, temiendo a los partidarios de la circuncisión. Los demás judíos lo imitaron en esta simulación, tanto que el mismo Bernabé se vio arrastrado con ellos a la simulación. Ahora que cuando yo vi que su conducta no cuadraba con la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives a lo gentil y no a lo judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a las prácticas judías? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El misionero Pablo, en la carta a los Gálatas, nos está contando su experiencia de fe y su experiencia misionera. Nos está diciendo que sube por segunda vez a Jerusalén. Nos había contado que subió 3 años después de conocer a Cristo y de tener la experiencia cercana con el Señor. Había conocido a Pedro y también a Santiago. Ahora, transcurridos 14 años, sube otra vez a Jerusalén. Ha durado 14 años misionando, yendo de pueblo en pueblo. Durante estos 14 años, él estuvo acompañado por Bernabé, pero además está acompañado por Tito y ellos lo acompañan a Jerusalén a este viaje para encontrarse con los que son llamados columnas de la fe, es decir, con Pedro, con Santiago y con Juan. Es muy interesante que un misionero de la calidad de San Pablo, después de 14 años de estar predicando, busque humildemente encontrarse con los pilares de la fe. Busque encontrarse con Pedro. ¿Eso qué nos está diciendo? Que Pablo quería saber si lo que estaba predicando, si el evangelio que él estaba anunciando durante todo este tiempo, lejos de los apóstoles, en distintos lugares y con distintos peligros, había sido realmente un evangelio ceñido a la verdad que Cristo quería que anunciáramos, o estaba anunciando una verdad simplemente personal y humana. Es un acto de humildad porque él reconoce que él es humano y que puede equivocarse en la predicación y que por tanto necesita ir a la fuente principal, que son los mismos apóstoles. Es un acto de fe porque reconoce a Pedro, a Santiago y a Juan como los pilares, como los discípulos que estuvieron con el Señor. Pero además es un acto de eclesialidad. Y por eso es muy importante que nosotros, hombres y mujeres, siendo misioneros, llamados a anunciar el evangelio con nuestra vida y con nuestra palabra, siempre estemos bebiendo de la fuente que es la Iglesia. Por eso es muy importante que el catecismo de la Iglesia Católica sea compañero de nuestro camino, de nuestra misión y de nuestro viaje,
porque podemos tener dudas, pero allí en la Sagrada Escritura y en el Catecismo de la Iglesia encontramos las clarificaciones. Y si aún tenemos dudas, tenemos a los sacerdotes, tenemos a los obispos, tenemos a la Santa Sede, tenemos al Papa, para que nosotros podamos clarificar y de esa manera vivamos en comunión esa acción misionera que queremos vivir en el nombre del Señor. Salmo 116. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Contemplemos en este capítulo 11 de San Lucas a Jesús orando. Y contemplar a Jesús orando lo convierte a Él en nuestro maestro de oración. Contemplarlo a Él orando nos motiva para la oración. La oración nos hace bien, la oración nos saca de los ambientes de duda, la oración nos da la fortaleza para el trabajo de cada día, la oración nos da la alegría del contacto con el Señor, la oración nos da sabiduría, la oración le da paz a nuestro corazón, la oración nos hace misioneros. No puede haber un misionero o misionera que no ore al estilo de Jesús. Él es el gran misionero, pero es un misionero orante. Jesús está orando, no solamente para darle testimonio a sus discípulos para que lo vean orando, sino porque Él necesita la oración, necesita el contacto con Dios Padre. Los papás y las mamás que son misioneros y los primeros misioneros dentro de la familia también necesitan oración. Orar por sus hijos, orar el uno por el otro como esposos, orar para que puedan cumplir esa misión hermosa, delicada, difícil, pero tan importante que el Señor les confió dentro de su propio hogar. Jesús está orando y uno de los discípulos se le acerca y le dice: Señor, enséñanos a orar. Nosotros también tendríamos que decirle: Señor, enséñanos a orar. Y todos tenemos que aprender a orar. Nadie puede decir: yo ya soy un maestro de oración, yo empiezo a repetir palabras y con eso hago una oración, y esa es la oración que le agrada a Dios, y esa es la oración que yo quiero decirle al Señor. Recordemos que la oración es movida por el Espíritu Santo, y recordemos que la oración además va acompañada de los sentimientos de nuestro corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2697, nos habla de la vida de oración. Y nos habla de la oración vocal, es decir, de la oración que podemos decir con nuestros labios. Se hace también la oración silenciosa de la meditación. Y nosotros, los seguidores de Cristo, deberíamos aprender a equilibrar entre la oración vocal, la oración que se dice para que otros la escuchen, y la oración mental, la meditación para que nosotros podamos contemplar en la oración la presencia misericordiosa de Dios. Lo que sí es cierto es que debemos acercarnos al Señor y decirle como el discípulo: Señor, enséñanos a orar. Dígale eso hoy al Señor. Dígale desde por la mañana que le enseñe a orar. No diga que usted sabe orar, que usted es un maestro o una maestra de oración y así tenga mucha experiencia en la oración. Dígale con humildad como este discípulo: Señor, enséñanos a orar. Y Él nos dirá: cuando vayan a orar, dirijan esa oración al Padre. Por eso es que en la iglesia, y sobre todo en la celebración de la Eucaristía, todas las oraciones van dirigidas al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar con la iglesia y con nuestra propia familia. Enséñanos a orar con palabras y con el silencio de nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.